Hola a todos y bienvenidos. Regístrate con nosotros en L-Bank y obtén VIP 1 voucher por 30 días, es nivel 1 durante 30 días. Y si transfieres, depositas 100, obtienes un voucher de $500. Así de fácil. Te registras VIP 1 durante 30 días, depositas $100 en la cuenta y tienes 500 de posición para hacer trading. ¿A qué esperas? L-Bank, el sponsor regional del equipo de fútbol de Argentina. Arrancamos este análisis poniendo sobre la mesa un documento que sinceramente es fascinante. Básicamente recoge medio siglo de alarmas ecológicas y llega a una conclusión económica bastante llamativa. El objetivo aquí es desgranar esta información de la forma más objetiva posible, viendo paso a paso cómo se construye el argumento del texto original a lo largo de las décadas. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Entramos en la primera parte, el patrón de las predicciones. Vamos a ver si podemos identificar la fórmula que se esconde detrás de estas alarmas históricas. Y claro, todo esto nos plantea una gran pregunta inicial. ¿Han seguido realmente estas predicciones medioambientales un patrón estricto a lo largo de las décadas? El texto que estamos analizando sugiere que sí, y apunta a una repetición que parece casi calculada en este tipo de mensajes de carácter apocalíptico. Nos invita a plantearnos si estas grandes alarmas globales son simples eventos aislados o si por el contrario responden a una estructura muchísimo más metódica. Y atención, porque aquí es donde los datos del documento se vuelven súper sorprendentes. La clave de todo es un número, el 10. Al desglosar el material hay un detalle que destaca de forma casi dramática. Para cada una de las crisis que se enumeran, siempre se otorgó un plazo estricto e inamovible de exactamente una década antes de que llegara la supuesta catástrofe. Ni 5 ni 20 años, no. El texto subraya que esos 10 años son una especie de límite de tiempo universal para el desastre inminente. Pasamos a la siguiente sección, medio siglo de alarmas. Vamos a trazar esa línea de tiempo desde 1960 hasta el año 2000. El texto expone 5 grandes crisis mundiales marcadas justo al inicio de cada década y la verdad es que construyen una tensión muy evidente. Resulta muy interesante ver cómo avanza el patrón histórico según el documento. En 1960 se predijo que el petróleo se agotaría en 10 años. En 1970 la advertencia fue que sufriríamos una edad de hielo en 10 años. Llegamos a 1980 y la alarma indicaba que la lluvia ácida destruiría los cultivos en, exacto, 10 años. En 1990 se pronosticó la desaparición de la capa de ozono en 10 años. Y en el año 2000 la alerta sostenía que las capas de hielo se derretirían en 10 años. Es literalmente una marcha ininterrumpida de predicciones hasta el cambio de milenio. Como señala el autor de este documento, aquí hay una constante inamovible de 10 años, y resulta totalmente irrelevante si la supuesta amenaza era sobre la falta de recursos, si era sobre la calidad del aire o sobre temperaturas extremas. El denominador común, esa pieza clave de la estructura que este texto pone bajo el foco, es que la narrativa siempre exigía ese invariable y estricto plazo de una década. Ni más ni menos. Y así llegamos al punto culminante del texto. El resultado: más impuestos. La conclusión definitiva de este patrón de 50 años. El argumento del autor presenta en este punto un contraste que es sumamente crudo. Por un lado, señala las predicciones fallidas, afirmando que ninguno de estos eventos cataclísmicos llegó jamás a materializarse. Pero, por otro lado, destaca un resultado fiscal muy real. El documento afirma de forma categórica que todas estas alarmas derivaron en aumentos de impuestos. Es un giro drástico, pasando de hacer un catálogo de amenazas ecológicas a apuntar directamente a los resultados socioeconómicos tangibles que, según la fuente, siempre siguieron a ese patrón. De hecho, para no dejar absolutamente ningún espacio a la interpretación, las palabras exactas que cierran el documento original son tremendamente contundentes. Cito textualmente: ninguno de estos hechos se produjo, pero todos ellos provocaron aumento de impuestos. No hay ninguna ambigüedad aquí. Desde la estricta perspectiva del autor, la conclusión establece un vínculo causal directo entre 50 años de alarmas reiteradas y la ejecución de políticas de recaudación fiscal. Y claro, todo esto nos deja sobre la mesa una pregunta crítica y profundamente provocadora. ¿Cuál es la verdadera relación histórica entre estas fechas límite apocalípticas y las políticas fiscales? Es, sin duda, una dinámica súper compleja entre las grandes alarmas globales y las instituciones. Una dinámica que nos invita a reflexionar profundamente sobre los patrones de nuestra propia historia y sobre las narrativas que al final del día terminan moldeándola. Hola a todos y bienvenidos a la Educación Financiera de Criptomonedas. Tenemos una nueva promo con Lee Bank. No hace falta hacer el KIC, ya os lo decimos, ¿vale? ¿Qué tenemos si te registras?
Ya, solamente por registrarte, eres VIP 1 durante 30 días, ¿vale? Aquí lo tienes, registrar. ¿Qué más tenemos? Bueno, si haces un depósito de más de 100 Tether, pues ya tienes este voucher de 500 posiciones. Si negocias más de 1000, ¿vale? Todas cosas muy, muy sencillas, ¿vale? También tienes bonificación, ¿vale? Tienes una posición de 500, un bono de 200 U y un bono de futuros de 1000 U, ¿vale? ¿Todo eso por qué? Por depositar 100, ¿vale? Y por negociar más de 1000, ¿vale? Aquí estarían los diferentes premios, ¿vale? Si haces un depósito de 100, haces más de 1000, tienes 500, un voucher de 500. Si haces un depósito de 1000 y negocias más de 100.000, ¿vale? Tienes este voucher de 200 U para 7 días. Y si depositas más de 5.000 y negocias más de 1.000.000, tienes 1.000 para 7 días, ¿vale? Es decir, ya directamente 500. Y además participas en un evento de que se reparten 1.000 Tether durante cada semana, ¿vale? Te vas negociando y según la posición te van a dar, ¿vale? ¿Cuándo empieza esto? Pues esto empezó el día 15 y acaba el día 29. Y tienes pues un sorteo semanal de 3 ganadores de 1.000 Tether. Tienes que si depositas 100 y negocias, tienes una recompensa de 500, es una barbaridad, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer es participar, ¿vale? Participar y ya registrándote eres VIP 1. Depositando 100 tienes un bono de 500. ¿A qué esperas? ¿Vale? ¿Qué esperas? Depositando 1.000 tienes un bono de 200. Depositando 5.000 tienes un bono de 1.000. ¿Vale? Estamos. Y además no tienes que hacer el KIC. Puedes hacerlo 2, 3 veces sin ningún tipo de problema. Con Libank, que no hace falta KIC. Un abrazo y hasta siempre.